A continuación estaremos viendo el detalle de por lo menos dos de las herramientas de calidad. Vamos a ver entonces, primero, las hojas de control. Esta es una hoja, como está a la mano derecha, donde podemos ver algunos aspectos, por ejemplo, los estándares de calidad, los requisitos del producto, los tipos de defectos que tienen cada uno de los productos cuando van saliendo. Entonces, las hojas de control nos van indicando cuáles son las cosas, primeros, más comunes de defectos que pueda haber en una producción X de algún producto. Entonces, con ese tipo de defectos ya consabido, podemos entonces listar los defectos que podemos tener y además poderlos ir corrigiendo de forma paulatina. Además, también hay algunos criterios que nos dicen cuando debemos aceptar o rechazar un lote dependiendo del tipo de defecto que tenga y también de la categoría del defecto, dependiendo de su AQL. En este caso, tenemos el ejemplo de que en un total de 1.525 unidades, los defectos más comunes que se encuentran en todas las producciones son rayas superficiales, rajaduras, incompleto, deforme u otros que pueden ser cualquier otro tipo de defectos no tabulados acá. Y vemos que en la mayoría de los defectos tenemos que está la parte del incompleto con 26. Eso no quiere decir que por lo menos en ese lote de producción o en esa hora de producción o en ese turno de producción tenemos una gran incidencia de productos incompletos. Lo que debemos entonces es revisar, basados en esas hojas de control, se hace un resumen semanal, mensual, anual, para poder caerle directamente atrás a ese problema que es constante, por lo menos en ese lote. De acuerdo a esto, se pudo observar todos los ítems, o sea, se hicieron una revisión del 100%. El total de rechazados fueron 42. Ahora, ¿de qué depende? Si se rechazan todos, si se rechazan algunos, puede ser que usted pueda encontrar todo ese tipo de defectos en una producción, pero posiblemente los rechazados no sean todo lo que están con algún tipo de inconveniente, porque hay unas tolerancias que también deben ser establecidas por las organizaciones y por el departamento de calidad. En este caso, debemos tener en consideración cuáles son los tipos de defectos regularmente encontrados y su clasificación. Para esto entonces vamos a la clasificación de los defectos de calidad para determinar su AQL, el nivel aceptable de calidad. Tenemos tres tipos de defectos. Primero comenzamos con el defecto crítico, es cuando el producto o servicio no cumple con su característica inherente, o sea, aquella que lo define como producto, servicio o proceso y no puede faltar. Por ejemplo, en este caso tenemos unas gafas que tiene roto una de las partes. Entonces es crítico porque no podemos usarlo bajo ningún concepto. Es un defecto crítico, al igual que sería, por ejemplo, que en una silla le faltase donde está la parte donde uno se posa. Si no está la sentadera, la silla, aunque sea bonita, la silla, aunque cumpla con otra característica como el color, la cantidad de patas, el tipo de material en que se hizo, pues simplemente no me sirve porque no cumple con su característica inherente. Todas las unidades que tengan defectos críticos deberían ser rechazadas. Cuando nos referimos a un defecto mayor encontrado en la parte de producción, es cualquier condición encontrada en el producto que no coincida con la forma o función requeridas y que cause problemas de mercadeo o devoluciones, reembolso o reemplazo. En este caso, ya le llega al cliente algún tipo de defecto mayor. Entonces, el cliente tiene la decisión: rechazo el lote, simplemente lo utilizo con un descuento, o también lo puedo utilizar
con una solución que yo pongo como cliente a esto. Entonces el defecto mayor, ya a diferencia del crítico, se le puede buscar una solución tanto dentro de nuestros procesos como en el proceso del cliente. En este caso, supongamos que sea una tubería. El cliente compró una tubería con una longitud de 4 pies. Pagó por una longitud de 4 pies, pero le llegó al cliente con una longitud de 4 pies y medio. El cliente puede decidir, número uno, utilizarlo así porque no le afecta en su proceso de forma significativa, pero puede también al mismo tiempo cortar el tubo y dejarlo en la longitud con que él la quiere. Pero eso no deja de ser un defecto mayor porque también afecta la parte de los costos operativos de la empresa que hizo el tubo. O sea, ellos tuvieron, al colocar más materiales, entonces simplemente pierden la parte del material que tuvieron que hacer. Y si el cliente, por ejemplo, dice, no, te vamos a rechazar, hay que entonces ir y buscar ese material, reembolsarle o reemplazarle el producto hasta que él esté dispuesto a recibir. Otro defecto que tenemos, otra categoría de defecto, es el defecto menor. Es una discrepancia con respecto a los estándares, pero no afecta la capacidad de uso del producto. Supongamos que el cliente recibe una camisa, pero que tenga, como vemos aquí, un poco descosida en la parte de atrás o del hombro. El cliente muchas veces ni siquiera se da cuenta, porque es un asunto cosmético. En la parte de funcionabilidad no le afecta. También, por ejemplo, puede ser que el color del producto tenga un tono un poco más claro o un poco más oscuro y el cliente decide que simplemente para ellos es un efecto menor porque está dentro, para sus procesos, de un límite. Está fuera del límite de aceptación interno de la empresa, pero para el cliente es posible que esté dentro de sus límites aceptables de calidad o su AQL. Entonces, tomando en consideración eso, se hacen los registros de calidad para poder ir asentando de forma regular los defectos, los tipos de problemas que podemos estar encontrando y tomar a futuro algún tipo de determinación con esos procesos y productos. ¿Cuáles son las operaciones a ejecutar en el proceso de inspección? Precisamente, cuando hablamos de algún tipo de defectos, debemos de detectarlo regularmente dentro de las empresas. El registro de calidad nos da precisamente ese tipo de medidas. Ahora, hay un procedimiento estándar para revisar y hacer la inspección. Número 1, interpretación de la especificación requerida. Entonces, primero necesitamos tener lo que son especificaciones. Debemos conocer como inspectores de calidad, como operadores, supervisores de producción, cuáles son las especificaciones que quiere mi cliente. Basado en esto, me voy al siguiente espacio, que es el muestreo de los lotes. Ya cuando va corriendo la orden de producción, yo voy tomando de forma coherente. Cuando digo coherente es, si tomo 10 unidades cada 15 minutos, tomarlo siempre durante el periodo del tiempo que va corriendo la orden. O sea, no tomarle el muestreo si son 100 unidades durante una hora, yo no puedo tomar las 100 unidades al final de la orden, tampoco a mediado. Debo ir distribuyendo en espacios de tiempo que sean iguales regularmente. Por ejemplo, cada 5 minutos voy a tomando 5 muestras o cada 15 minutos voy a tomando 25 o 30 muestras. O sea, así podemos determinar que es un muestreo coherente. Entonces, ese muestreo lo debo ir revisando y sacando las unidades de la línea para hacer las pruebas de calidad que se han aprobado. Luego, ¿qué hago? Con esas cantidades de unidades que saqué de la línea por esa hora,
voy haciendo la medición de la característica de calidad. O sea, si yo digo, mira, lo que voy a ver es la funcionabilidad de esa pieza. Entonces, yo simplemente voy tomando y voy midiendo que esa pieza, en el muestreo que voy tomando, va cumpliendo con lo que el cliente necesita, que está en las especificaciones. Si tiene el color requerido, si tiene la longitud requerida, si es, por ejemplo, una pieza que hay que hacerle prueba de voltaje, si aguanta el voltaje requerido, si es una pieza que tiene una longitud o un ancho o un peso requerido, voy midiendo esa característica y voy asentando eso en mi registro de calidad. Luego entonces viene la parte de la comparación del interpretado con lo medido. Yo estoy viendo entonces cuánto me dio contra cuánto debió de darme. Yo comparo. Supongamos, la pieza debe tener 4 pies, como dijimos anteriormente en el tubo. Y si reviso y mido y me da 4 pies de forma consecutiva, entonces simplemente estoy comparando. Estoy diciendo que tengo 4 pies de especificación y me está dando 4 pies. O también puedo medir y me está dando en vez de ser 4 pies, me está dando 4 pies y medio. O me está dando 3 pies y medio. Entonces estoy comparando contra una especificación ya aceptada. Esa comparación puede ser tanto con una especificación del cliente, como puede ser también con una pieza física. Le decimos muchas veces a esto, a la parte del poka-yoke, o también le podemos decir que es una pieza de comparación. En este caso, cuando ya comparamos, medimos la característica, comparamos si está dentro de los parámetros esperados, entonces voy a asentar lo que se llama el enjuiciamiento de la conformidad. Eso me quiere decir que cuánto se desvió lo que estoy pidiendo en las especificaciones con lo que estoy recibiendo. Si hay una desviación, y vamos a ver para atrás, si hay un defecto crítico mayor o menor, de acuerdo a mi tabla de AQL, yo puedo decir que ese lote está aceptado o está rechazado o está para inspección posterior. Entonces yo enjuicio mi conformidad basado en los resultados que voy tomando momento tras momento, minuto tras minuto, hora tras hora, con relación a lo que es el proceso de inspección de calidad. Finalmente, asiento en el registro de calidad los datos obtenidos. ¿Cuánto se aceptó de ese lote? Si se aceptaron el 100%, si tengo que revisarlo, si tengo que simplemente aceptarlo como está. Entonces, ese registro de datos se puede hacer en diferentes plataformas. Precisamente hablamos aquí que el registro de datos se puede hacer con diferentes maneras. La más común son registros impresos con los espacios en blanco para ser completados. El otro es usando un equipo de computadora, regularmente una tablet. Este último es más conveniente. ¿Por qué decimos que es más conveniente una tablet o un celular bajo una aplicación? Muy sencillo. Al momento de usted tener en una tablet, supongamos usted tiene una tablet, las especificaciones del producto. Si debe tener 4 pies de largo el tubo y usted colocó 4.5 pies y lo escribió en el registro que está en la tablet, le va a decir o le debería decir en la tablet que el producto está fuera de especificación. Usted pudiera tomar cualquier tipo de acción de inmediato. A diferencia de cuando es un registro de calidad impreso. La persona escribe, pero no tiene, a menos que tenga muy buena memoria o un buen control de procesos, si lo hace por escrito en un registro, quizás no está escribiendo lo que debería ser en ese producto. Y se dan cuenta del efecto prácticamente 2 días después, 3 días después, cuando se está digitando el registro en el sistema de la empresa. Entonces, precisamente, le digo que es mucho más conveniente realizar los registros de calidad de esos datos, hacerlo en un equipo electrónico.
También, al mismo tiempo, cuando usted lo registra en un registro electrónico, tiene la ventaja de que puede ser difundido a las personas que tengan que ver con algún tipo de decisiones. Por ejemplo, si vemos algún defecto de calidad, alguna rotura, y no tengo la seguridad si está bien o si está mal, yo puedo hacerle una foto con la misma tablet o el mismo celular, y entonces ese registro de calidad me sirve a mí para tomar una determinación de una persona que está, por ejemplo, fuera del país. Le envío la foto y esa persona puede tomar la determinación de si acepta o rechaza el lote. Como ustedes ven, la parte de visualizar los datos puede ser mucho mejor en un registro de datos cuando es un registro electrónico en tablet o en celulares, con aplicaciones que pueden ser tanto de la empresa, que es lo más recomendable porque los costos bajan, pero también hay aplicaciones a nivel mundial que te pueden dar algún tipo de registros parametrizados. Usted solamente le cambia lo que son los parámetros y al final te puede dar un muy buen registro que sea ya aceptado a nivel mundial. Pero si usted decidió hacerlo en una hoja de control, que es lo más común, tenemos acá una hoja de registro de calidad cuando es manual. Tenemos entonces un registro cualquiera, un ejemplo que le estoy poniendo de uno que se está usando en una empresa X. Ese registro ya lo convertimos a un registro electrónico, pero vamos a darle cómo ellos lo llevaban a cabo hasta la semana pasada precisamente. Tenemos la fecha, la hora en que se tomó las muestras, cliente, código de ese producto, el test. El test es, en este caso, es un producto de cartón corrugado. Es la dureza que debe tener ese producto, la combinación de papeles, la categoría, si es una categoría normal o si es para un producto agrícola que lleva un tratamiento diferente. Luego registramos acá el calibre. En este caso, donde dice MO, quiere decir del lado motor de la máquina cuando va saliendo, y donde dice OP es del lado operador, o sea, del lado donde va saliendo de la parte operación. Luego vemos acá, le ponemos el registro, le registramos los datos, supongamos 153 milésimas de pulgada en el lado motor y 120 en el lado operador. Entonces yo veo que si hay una diferencia muy grande entre los dos lados, eso quiere decir que tengo un problema mecánico que hay que resolverlo de forma inmediata. Entonces eso me da la seguridad que estoy llevando los registros de forma adecuada. Igualmente, se hacen algunas pruebas como el pin adhesion, pin tanto interior como exterior, otra que se llama flat cross y otra que se llama el ST o Edge Cross Test. Luego entonces le doy la parte de si está conforme o no. Ahora bien, como ustedes ven, los datos de entrada, los datos de requerimiento, el inspector de calidad no lo tiene a mano. Por lo que él tiene que tener a mano lo que es la clasificación de cuánto debe ser el calibre de acuerdo al test que tiene cada uno de los productos. Igual para el pin adhesion, flat cross y S-cross test. Entonces, de eso va a depender si está conforme o no ese producto para ser aceptado por la empresa. O se va, por ejemplo, a revisión. Eso es lo que se estila cuando es una hoja de control manual. Ya cuando vamos de la parte de hoja de control, de la parte automática, el inspector de calidad o el operador también puede ser, debe ir describiendo cuáles son los hallazgos dependiendo de lo que va ocurriendo en su máquina, en su proceso. Entonces simplemente aquí está en inglés, pero más o menos la persona va escribiendo, que va encontrando y al final va a tener esto. La gran ventaja de tenerlo de forma electrónica, aparte de tener la data al día, de tener las decisiones al día, al momento, también está lo que es poder realizar con esto algunas de las gráficas de control. Podemos hacer con esto histograma, podemos hacer con esto Pareto, podemos hacer esto muchísimos tipos de diagramas, porque tenemos ya tabulado
de forma electrónica todo lo que son los resultados de un proceso. Entonces, por eso es que, nuevamente, lo ideal sería una hoja de control o registro de calidad de forma automática. Entonces, ustedes van a tener en el Infotep virtual una práctica que será realizar una hoja de control o registro de calidad de uno de sus procesos internos en la empresa. Van a hacerlo y lo van a subir a esto. Ahora bien, si ya ustedes tienen un registro de calidad, no se mortifiquen la vida. Lo que tienen que hacer es tomar ese registro de calidad y subirlo al Infotep virtual y explicar para qué se utiliza. Regularmente lo que yo le pido también es que le quiten de alguna forma, pueden utilizar una foto, entonces le quiten en la foto, la editen y le quiten el nombre de la empresa y también le quiten el nombre del producto para asunto de confidencialidad de sus productos. También le pido que sea, si es posible, un registro de calidad que ya esté completado y que ustedes interpreten los datos de ese registro de calidad y qué se haría basado en los resultados que ya han obtenido durante el registro de esos datos. Entonces, ya explicamos la parte del registro de calidad. Vamos ahora al siguiente tema, que es el flujograma. Precisamente es el número 2 que se utiliza de forma constante en muchas empresas. Un flujograma es la representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso. Entonces, como vemos acá, tenemos el proceso de producción de la masa de maíz. Tenemos el maíz ya desgranado, luego se pasa a añadir la cal, a cocinar y eso. Como ustedes ven, cada una de esas partes tiene un proceso, forma parte de un proceso. Lo voy a poner de forma gráfica para que se entienda de mejor forma por parte de todos nosotros. Ya entonces tenemos acá, con ese flujograma, vemos entonces las flechas que nos indican cuáles son esos procesos. ¿Cuáles son las figuras básicas de un flujograma? Estas son solamente algunas. Puede haber un flujograma que tenga a otras más, un flujograma con 30, 40 tipos de figuras diferentes, porque dependiendo de sus labores va a necesitar más o va a necesitar menos. Yo estoy poniendo lo que son prácticamente las básicas. La básica es el inicio y fin. Cuando ustedes vean en un diagrama de flujo ese tipo de figuras, eso indica, representa el inicio o el fin de un diagrama de flujo. Cuando vean esta figura, que es un cuadrado, va a describir lo que es un proceso, o sea, indica todas las acciones a realizarse. Algunas veces se utiliza un rectángulo. Cuadrado o rectángulo trabaja igual. En la otra figura del diagrama de flujo de procesos o del flujograma es la decisión. Vemos entonces que la decisión representa las comparaciones de dos o más valores. Tiene dos salidas de información, verdadero o falso. Entonces, dependiendo de dónde salga esa figura, pues nos va a decir si es verdadero o falso, si es sí o si es no. En el ejemplo lo van a conocer un poquito más claro. Cuando tenemos esa figura que parece una D, en inglés sería delay, es un retraso, indica los retrasos obligados de un proceso. Ahora bien, esa parte sí es importante. Cuando decimos obligados, es que no tenemos otra forma para poder evitar. Por ejemplo, si estamos fabricando hielo, ustedes van a tener que el hielo se vierte en unos moldes, luego entonces tiene que cuajarse. El retraso es el cuajado de ese hielo durante un tiempo hasta que esté apto a ser desmoldado, o sea, quitarle el molde para que entonces sea ya un hielo y que no sea agua. Entonces ese retraso, cuando son obligatorios, le ponemos esa figura. Cuando hablamos entonces de un documento, tiene esa figura que parece un cuadrado, pero en la parte inferior tiene una línea diferente, representa el uso de documento para
que interviene en el proceso. Por ejemplo, lo que hablamos anteriormente, un registro de calidad, una factura, una especificación, es un documento que debe señalarse dentro del proceso del flujograma. Entonces, no es un proceso, sino que simplemente es parte importante para el desarrollo de un proceso, es el documento. El otro aspecto es precisamente el almacenamiento interno. Se refiere a los artículos o informaciones a almacenarse de forma temporal en el proceso. Entonces, si tengo que dejar entre un proceso y otro alguna materia prima, debo entonces, por supuesto, que decir que ahí hay un almacenamiento interno que se va utilizando dentro de la empresa. La otra es cuando hablamos de la operación manual. Cuando el proceso es automático casi en su totalidad, se deben señalar los procesos manuales. Entonces, solamente se usa cuando hay procesos automáticos 100% o un gran porcentaje es automático. Supongamos, por ejemplo, si usted tiene un proceso automático de fabricación de botellitas de agua, pero tiene que colocarle el sello del número de lote de forma manual, entonces ahí coloca esa operación como manual. Ya entonces, aquí tenemos un ejemplo que nos dice precisamente, un segundito. Bien. Un segundo para que vean el ejemplo bastante bien y poderlo entonces revisar. Tenemos aquí ejemplo de diagrama de flujo de proceso. Paso previo al diagrama de flujo de proceso, listar los pasos. ¿Qué hacemos? Primero, el primer paso es, antes de hacer el diagrama de flujo, debemos primero listar los pasos en forma consecutiva y en forma lógica. En este caso, vamos a poner el ejemplo de un proceso de recepción de mercancías en un almacén. Primero, las mercancías son recibidas en el almacén. Llegó el camión, supongamos usted va a recibir pollo en un supermercado. Entonces, recibió el pollo en el almacén. Lo primero que hacemos es inspeccionar la mercancía contra la factura. Como ustedes ven, la figura de recepción es, y también la figura que se utiliza de inicio y fin es la misma. El número 1 y el 6 están representadas por eso, por el inicio-fin que vemos aquí. Luego entonces decimos mercancía recibida en almacén, que es bajar la mercancía del camión. Es una operación y como ustedes ven utiliza la parte del proceso. La siguiente es inspección de mercancía versus factura. Esa inspección, ¿qué hacemos? Buscamos que la cantidad de unidades que llegaron, supongamos que usted quería recibir muslos frescos de pollo. Usted revisa entonces que la cantidad que sean 8,000 libras de muslo fresco de pollo están ahí. Entonces usted va a revisar que la factura sea lo mismo que dice lo que usted está esperando. El paso número 3 es una pregunta. Es importante esto, que se debe responder con sí o con no. En este caso, el paso 3 es, ¿el pedido está completo? Como ven acá, la figura que se utiliza es la de decisión. Representa las comparaciones de dos o más valores y tiene dos salidas de información. Entonces, en este caso, tenemos esa pregunta. Si es sí, esa respuesta, entonces va a pasar al paso 4, que es inspección de calidad. Ahora, si la respuesta a esa pregunta es no, se va a pasar al paso número 7, que lo vamos a explicar ahora, que es cuando hay problemas, notificar a compras. Supongamos, ¿el pedido está completo? Sí. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Si el pedido está completo, entonces lo paso a que lo inspeccione el inspector de calidad. Ahora, si el pedido no está completo, ¿qué debo hacer? Voy a notificar al departamento de compras, que es el paso número 7. Por ejemplo, que
en vez de 7,000 unidades, han llegado 9,000. O en vez de 7,000, han llegado 5,000. Yo tengo que decirle a compra, mira, la factura me dice aquí que son 7,000, pero me están llegando solamente 6,000. ¿Qué hago? Entonces el departamento de compras le va a decir qué va a hacer. Esa es con relación al punto 3 y al punto 4. Ya el punto 4 es la inspección de calidad. Si cuando llegan la mercancía, los muslos están, por ejemplo, en malas condiciones, huelen mal, entonces tengo que tomar una determinación. Lo primero es que inspecciono la calidad. Lo tengo que inspeccionar basado en mis parámetros de calidad. Por ejemplo, pueden ser olor, y si me llegaron, por ejemplo, congelados y yo lo pedí fresco, también eso es parte de la inspección de calidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente revisar que se cumpla con los parámetros de calidad establecidos por su empresa. El paso 5 es una decisión, precisamente fruto de la inspección de calidad. Mercancía en buen estado. Por ejemplo, si yo la pedí y huele bastante feo, entonces yo puedo decir, si es no, me voy al paso número 7, voy a notificar al departamento de compras. Ah, mira, departamento de compras, la mercancía no huele de acuerdo a lo que yo estoy esperando. ¿Qué hago? Entonces compra puede decir, mira, acéptala porque vamos a utilizarla para alimentar los puercos, supongamos. O simplemente no la acepte. Entonces, quien toma la decisión es el departamento de calidad, por supuesto, auxiliado con la parte de compras. Si es sí, entonces se va al siguiente paso, que es el paso número 6, que es notificación de recepción a producción. Entonces se lleva entonces la mercancía al almacén y se lleva o directamente a la parte de colocarlo en los estantes del supermercado. Entonces ya ahí vemos cuando tomaron la decisión, es el 6. Entonces ahí terminaría, si es aceptado, terminaría entonces el proceso de recepción de esa mercancía. Como ustedes ven, los pasos están bastante claros, ¿verdad? Y cada uno tiene una figura que va a representar el tipo de procesos que va a ser ejecutado en las organizaciones. ¿Qué ustedes van a tener también para esta semana? Recuerden que estamos solamente trabajando los miércoles en los encuentros virtuales. Ustedes van a comenzar desde hoy también a realizar esta actividad. Realizar un diagrama de flujo de proceso de uno de los productos de su organización. Usted puede usar la misma figura para que no se compliquen la vida. Pueden utilizar esta misma figura y simplemente adaptar los pasos a lo que es las figuras ya preestablecidas. O también puede utilizar y realizar un diagrama de flujo de proceso de acuerdo a lo que usted ha identificado en su proceso de producción y de calidad. Entonces, tienen dos ejercicios. Lo que pido que desde ahora mismo, por favor, realicen esas actividades y lo vamos a revisar a las 9 de la noche. Entonces, por el momento, ponemos en pausa la reunión y seguimos a las 9 de la noche, donde vamos a revisar si ustedes han realizado esas actividades. Como les dije, ya están disponibles en el Infotep virtual como actividades pendientes. Nos vemos entonces a las 9 de la noche. Esta grabación también está en lo que es el Infotep virtual. Va a estar ya optimizada, lista para que ustedes la puedan ver en el momento que ustedes quieran revisar algunos de los pasos que he descrito durante este tiempo de explicación. Ahí nos vemos.